El tema de hoy es los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios. Vamos a ver rasgos de los pensamientos de Dios en esta mañana. ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros? ¿Qué es lo que Dios piensa de la humanidad? Vamos a ver estos temas. Lo primero que hay que decir en cuanto a los pensamientos de Dios es que el Señor, nuestro Dios, es omnisapiente. Es un atributo que lo caracteriza, o sea que todo lo sabe. Todo lo sabe. Él todo lo sabe. Vamos a leer Isaías 55, versículo 8 al versículo 9. Busquemos en la palabra de Dios, Isaías 55, versículo 8 y versículo 9. Vamos a leer todos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí podemos ver en este versículo algo que es una verdad. Que una cosa es lo que se piensa, lo que se hace y lo que pasa en los cielos, y otra cosa es lo que pasa en el mundo. Una cosa es lo que pasa en el plano espiritual y lo que se lleva a cabo en el plano espiritual, y otra cosa distinta a lo que se lleva a cabo en el mundo natural. Por eso debemos entender que no es posible entender la plenitud de los pensamientos de Dios, porque nosotros fuimos diseñados de manera limitada, con fuerzas limitadas y con una mente limitada, ¿sí? De manera que no podemos entender todos los pensamientos y toda la plenitud de Dios, porque es imposible. No podemos comprender lo que Dios piensa. Es imposible entender todo lo de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 3, del versículo 12 al 13. Acompáñenme a Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, del versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís mi testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió a los cielos sino el que descendió de los cielos, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Si nosotros hacemos un empalme entre el versículo anterior de Isaías 55, 8 y 9, donde nos dice que una cosa son los cielos y otra cosa son la tierra. Una cosa es lo que se planea en los cielos, y otra cosa es lo que se planea en la tierra. Si hacemos ese empalme, vamos a leer ahora nuevamente y dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sí? Entonces aquí vemos que hay una relación entre el cielo y la tierra que se da en un hombre, en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Por eso, aunque no podemos entender la plenitud de Dios
todos sus pensamientos, Dios nos ha dado y nos ha revelado el conocimiento más grande del universo, el más maravilloso que podamos tener. Y les ha revelado esto a sus hijos, aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Nos ha revelado el conocimiento con un mensaje muy sencillo. Y estamos capacitados, todos nosotros, cualquier ser humano está capacitado para entender este mensaje, que es el más grande que Dios ha dado. Dios ha revelado este pensamiento suyo. El pensamiento de Dios nos ha revelado esto a los pensamientos, a nuestra mente. Y es este. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos preocupemos por saber todos los pensamientos de Dios. Lo único que usted y yo debemos saber y entender es que Dios, por su infinito amor, envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día en su iglesia, que está sentado a la derecha de Dios Padre y que nos espera para vida eterna. Ese es el mensaje universal, el mensaje más grande y el pensamiento más importante de Dios revelado a los hombres. Ese es el pensamiento de Dios más grande que podemos tener, y a partir de ese pensamiento que Dios tenía desde la creación del mundo, desde el principio todo estaba pensado de esta manera. A partir de este pensamiento se revelan todos los pensamientos, porque en Cristo Jesús está el tesoro escondido de sabiduría y entendimiento. En Cristo Jesús se revelan. Por eso, ¿usted quiere saber cuáles son los pensamientos de Dios? Busque a Jesucristo. Jesucristo es la revelación de los pensamientos de Dios. Por eso ya hemos hablado muchas veces, la mente de Cristo. Yo quiero tener el carácter de Cristo. Anhelamos el carácter de Cristo. Esos son los pensamientos de Dios. El pensamiento de Dios es que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos para la eternidad. Por eso este conocimiento de gracia está por encima de la ley. Así también la misericordia por encima de la justicia. Como nos habla en 2 Corintios 12:9, ¿cierto? Pero Dios me ha dado y ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi amor es todo lo que necesitas, dice Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no necesitas saber todo de Dios, porque a su momento será revelado. En este tiempo o en el postrer tiempo será revelado todo, y usted entenderá por qué está viviendo, por qué existe, cuál es el propósito de su vida. Dios lo irá revelando, pero el único conocimiento que usted necesita y que es suficiente para su vida es que el amor de Dios se reveló por medio del Señor Jesucristo. Ese es el pensamiento más importante que usted y yo debemos tener. Y digo pensamiento, y digo idea, y digo entendimiento de Dios. ¿Por qué? Porque muchos no entienden esto. Aunque este mensaje sea sencillo, que Dios envió a su Hijo por nosotros, mucha gente no lo entiende. Vamos a leer 2 Corintios 12:9 para que entendamos un poco. 2 Corintios 12:9.
Dice la palabra de Dios así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice una verdad para nosotros, que siendo nosotros limitados en fuerzas, limitados en mente, se nos ha revelado el poder de Cristo en el Espíritu Santo de Dios, que es toda sabiduría. ¿Listo? Entonces voy a comentarles dos aspectos importantes de los pensamientos de Dios. Ya iniciamos la primera, que es la redención. Toda sabiduría humana es necia delante de Dios. Por eso muchos creen que la Biblia es un objeto de estudio, es un objeto de investigación. La Biblia no es un objeto de investigación. La Biblia es nuestra vida. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra vida misma. Es la vida de Dios entregada a nosotros, revelada a nosotros. Por eso, hijos de Dios, muchos estudian la Biblia para tener conocimiento humano, pero va más allá. Lo que hay en la palabra de Dios es un mensaje de salvación. Y muchos no entendemos. La palabra de Dios es nuestra salvación, porque la palabra de Dios, la Biblia, tiene un personaje principal, y es Jesucristo. Desde el principio, desde el Génesis, se habla de Jesucristo. Hasta el Apocalipsis se habla de Jesucristo. Desde el principio, desde la cabeza, desde la mente, estaba planeado todo para nuestras vidas. Vamos a leer 1 Corintios 1, 18, 2. Más atrás. 1 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1. ¿Ya lo tienen allí? Del 18. Perdón, capítulo 1. Tengo acá. De Corintios. No lo veo. Capítulo 1. Se me fue aquí. 1. Listo. Capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo hasta el 22. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, toda sabiduría humana es tontería comparado con la sabiduría que Dios ha entregado. Por eso, a los ojos de los hombres naturales no es entendido este mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, no es entendida
a los ojos del hombre natural, a los ojos del hombre que no conoce de Dios, ¿cierto? Sino que es revelado a aquellos que creen, aquellos que por fe le buscan. Este mensaje de redención, entonces, este es un aspecto de los pensamientos de Dios principal, la redención. Y por medio de Cristo, repito, está todo el conocimiento que Dios nos va revelando a nuestras vidas. La vida humana, en cuanto a la vida humana, hay que entender algo de los pensamientos de Dios, que usted y yo somos peregrinos y somos extranjeros en este mundo y que pertenecemos a los cielos. Vamos a leer Crónicas 29:15. Primera de Crónicas, capítulo 29:15. Dice la palabra de Dios así: porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Nosotros somos como sombras en este mundo, y es una verdad que usted debe entender. Somos sombras y estamos llamados a ser conciudadanos de los cielos y por lo tanto no nos aferremos y no nos acostumbremos a las cosas del mundo. Tenemos es que buscar a Dios y acostumbrarnos, tener costumbres celestiales. Esta es la segunda verdad que usted y yo debemos saber de los pensamientos de Dios. Filipenses 3:20, para terminar, por favor. Vamos a buscar Filipenses 3:20. Y dice la palabra de Dios así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, como conclusión de este devocional, usted y yo debemos entender que el pensamiento de Dios es suficiente en la cruz, ¿sí? Aunque no somos capaces de entender la plenitud de la obra de Dios, nosotros estamos capacitados para entender un único mensaje, que es la revelación más grande del universo, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Por lo tanto, Jesucristo es la clave para entender los pensamientos de Dios. Buscar al Señor Jesucristo, aceptarlo en nuestro corazón, es aceptar toda la revelación que Dios dará a su momento. Él es el conocimiento más grande y en Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y entendimiento, como lo dice su palabra, ¿sí? Este es el pensamiento más grande. Dios piensa y tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, un propósito que se encuentra en Cristo Jesús. Entonces busquemos a Cristo, busquemos su carácter, busquemos su mente y encontraremos las respuestas que estemos buscando y que serán reveladas en este tiempo y en el postrer. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, nuevamente por aquí. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en este día. Señor Jesucristo, dígale a Él, repítale: yo te necesito en mi vida. Te acepto. Acepto el mensaje de salvación.
el conocimiento más grande de los pensamientos de Dios. Todo pensamiento, toda revelación se fundamenta, oh Dios, en que tú enviaste a tu Hijo por nuestros pecados. Te pido que entres en mi vida y que hagas de mí esa persona entendida, esa persona feliz que tú quieres que yo sea. Amén.